Lamentablemente el despido sí es legal. En la Argentina reina la estabilidad impropia, los despidos son legales, acarreando una indemnización tarifada. Y hoy tenemos los despidos en virtud del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, donde establece despido por motivos de por causa de fuerza mayor o disminución del trabajo. No hace falta demostrar la fuerza mayor o la causa evidente que esta pandemia trajo a nivel mundial, motivo por el cual es motivo suficiente el articulado para incurrir en este despido con justa causa y o la disminución de trabajo, puesto que actualmente en la Argentina el 65% de las empresas ha bajado su productividad, por cual motivo el Estado está saliendo a solventar, a financiar estas empresas que están en decadencia por esta pandemia. Obviamente que la fuerza mayor es ajena al trabajador, ajena a la empresa, pero en virtud del artículo 247 los despidos son legales, acarreando al trabajador una indemnización de medio sueldo por año, que la mitad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en conjunto, por supuesto, con el artículo preaviso, integración y, por supuesto, los rubros inherentes al despido. Ahora bien, esto no quita el criterio de que el día de mañana la justicia laboral, que va a tener un arduo y exento trabajo luego de la pandemia, modifique el criterio o apele a la parte humanitaria para poder desmembrar esta batahola de despidos. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué dice el artículo 223 bis? Y nos preguntan cómo son los acuerdos concertados. El artículo 223 bis se encuentra en la última etapa, en la parte final del capítulo de suspensiones de la Ley de Contrato de Trabajo, y lo que establece es un mecanismo de suspensión concertada. Mediante la asignación de un pago no remunerativo, no sujeto a aportes y contribuciones, el empleador junto con el trabajador puede pactar una justa composición de intereses y en virtud del artículo 63 de la LST, en principio de la buena fe, podrían reinar en un acuerdo donde la firma, en principio pueden firmarlo las partes, solamente el trabajador y el empleador, para poder lograr el pago de los salarios de una forma inferior a lo pactado. Por ejemplo, si un trabajador gana determinada cantidad de dinero, puede pactar con su empleador una suma inferior, que estamos hablando en un promedio de un 70 o un 75% de lo que ganaba, y poder quedarse en su hogar y no asistir al puesto de trabajo, puesto que se llama suspensión concertada. Uno suspende con su patrón la modalidad laboral para que pueda cobrar el salario y los dos puedan beneficiarse, puesto que el trabajador necesita el dinero para sobrevivir y la empresa tiene que pagar los salarios, por supuesto, porque así lo establecen las resoluciones del Ministro de Trabajo, tanto la 207-219 derogada por la 267, pero a su vez también tiene que pagar los salarios y necesita una ayuda del Estado por la baja productividad o la baja rentabilidad que las empresas hoy están teniendo. Este acuerdo se hace en un marco escrito, por el cual deben reunir los requisitos aproximadamente de un acuerdo espontáneo en el SECLO y que en un futuro llevaría a una eventual homologación por parte de la autoridad competente. Cuando alude al criterio de un 70 o 75%, tiene que ver el criterio que utiliza el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que utiliza un parámetro de un 70 o un 75% para la homologación de los acuerdos administrativos. Una pregunta que está subsumida en esta pregunta 2 es, ahora que tenemos el SECLO virtual, mediante la resolución 344 del Ministerio de Trabajo, nos preguntan si, tiene que ver la misma pregunta, por eso la hago acá en la pregunta número 2, si se puede homologar en una espontánea estos acuerdos. La respuesta es positiva, porque estos acuerdos tienen que ser homologados en autoridad administrativa y actualmente hay homologaciones mediante las partes signatarias de la actividad sindical y o gremio representativo de actividad. Motivo por el cual los acuerdos son bienvenidos en un marco de contexto no remunerativo para que el trabajador pueda gozar por lo menos en un porcentaje mayoritario de su salario. ¿No llega? La tercera pregunta que quiero evacuarles es las suspensiones. Me preguntan mucho y a través del dial responde, nos preguntan si es legal suspender y cómo se instrumentaría.
Al igual que los despidos, tanto el artículo 221 de la Ley del Contrato de Trabajo, que amerita las suspensiones por fuerza mayor y disminución de trabajo, también está el 247 que mencionamos en la pregunta número 1. El artículo 221 establece las suspensiones. El artículo 221 se encuentra en la excepción a las suspensiones. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del capítulo de suspensiones, el artículo 221 viene a ser una excepción a las suspensiones. ¿Por qué una excepción? Porque el artículo 221 habla de la extensión del plazo de suspensiones por 75 días. Recordemos que las suspensiones por causas disciplinarias o económicas tienen un plazo de 30 días calendario. Este artículo 221 las extiende a 75 días en el caso, sí, solo sí, de que la causa fuera por fuerza mayor y disminución de trabajo. Estamos en una evidente causa de fuerza mayor porque la pandemia es ajena al trabajador y a la empresa, por supuesto, ajeno al riesgo empresario, pero también hay una disminución notable de la producción y es evidente la baja rentabilidad que tienen las empresas. Motivo por el cual el artículo 221, que pretende la excepción de las suspensiones, reinaría y sería aplicable en las suspensiones actuales en cuanto a esta pandemia. Muchas preguntas referidas a las suspensiones me han hecho, pero bueno, en este marco del aislamiento, ¿no? El ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, en el marco del decreto 260 y 297 de necesidad de urgencia por presidencia, que establecen la cuarentena obligatoria, en el marco de esta pandemia, resultando ajeno al riesgo empresario, la empresa puede suspender por un plazo de lo que dure la cuarentena o un plazo perentorio sin goce de haberes a sus trabajadores. Esto, por supuesto, que es una medida impugnable por la parte de la damnificada, en este caso el trabajador, pero lamentablemente la jurisprudencia es muy unánime en este aspecto, siendo artículos tanto el 221 como el 247, suspensiones y despidos, que se despiertan en época de pandemia, como tengo un artículo publicado en el dial.com, donde hablo del artículo 223 bis, la suspensión concertada, que son artículos pocos conocidos por una cuestión de andamiaje y vertiginosidad cotidiana. Y el teletrabajo. ¿Cómo se instrumenta el home office? Y la gran pregunta es que me hacen si es una modalidad legislativa que está reglamentado o no. Lamentablemente en nuestro país no tenemos una legislación vigente en cuanto al teletrabajo, no tenemos una ley que regule el teletrabajo. Recuerdo por el año 2003, el aquel ministro de Trabajo, Carlos Tomada, implementó en forma esporádica el teletrabajo en el caso de las suspensiones, en el caso de reserva de puesto. Cuando uno reservaba el puesto sin goce de haberes, le permitía hacer teletrabajo para permitirle por lo menos hacer un mínimo goce de sus haberes. Eso no tuvo mucha repercusión, motivo que hoy no tenemos una legislación respectiva al teletrabajo, pero sí tenemos un proyecto de ley ingresado en la Cámara Alta del Senado para poder trabajar este teletrabajo, que lamentablemente esta pandemia está realzando lo que son estas figuras laborales como el teletrabajo o las nuevas modalidades laborales, el trabajo 4.0, las modalidades del futuro, la economía de plataforma, que hoy es la vedette, hoy todas las actividades pasan por la entrega de reparto de domicilio y por delivery, y el teletrabajo se convirtió en un 80% en el trabajo en los hogares, teniendo en cuenta, y les anticipo, que el teletrabajo no es trabajar desde la casa. El teletrabajo es una figura laboral que se trabaja desde un sector fuera de las instalaciones de la empresa, ya sea en una casa, en una plaza o en un bar. Se puede hacer teletrabajo tranquilamente con ciertas reglamentaciones y basamentos que la legislación me imagino que estará acorde, pero actualmente el teletrabajo no está legislado, pero sí es herramienta utilizable en la República Argentina en base a esta pandemia. Y es una pregunta que todos hacen, por supuesto, y le pasó a todos, que son: ¿qué pasa con las vacaciones? ¿Qué pasa con las vacaciones y la pandemia? ¿Es legal otorgármela? ¿Se corta o no se corta? Acá tenemos que hacer dos diferenciaciones. Una es las vacaciones que continuaban previo a la pandemia y que pisan la pandemia, luego la cuarentena. Por ende, la pregunta es si la cuarentena suspende los efectos
de las vacaciones ya otorgadas, gozándosela, como bien lo puede suspender una licencia por enfermedad o una licencia por accidente de trabajo. La otra, su pregunta, en la pregunta número 5, es si se pueden otorgar licencias vacacionales en época de cuarentena. Esto es una cuestión más doctrinal y subjetiva que cada letrado laboralista va a analizar y va a fundamentar en el aspecto. Yo tengo mi doctrina, publicada por supuesto en eldiario.com, donde considero que las vacaciones no interrumpen, la cuarentena no interrumpe las vacaciones, por el motivo de que las que fueron otorgadas anteriormente y continúan durante la cuarentena, no habría motivo para suspender, para cortar esas vacaciones, porque no, el ASPO, que es el aislamiento social preventivo obligatorio del decreto 297, que fue la fase 1 de la cuarentena y luego la fase 2 con el próximo decreto, estos decretos lo que establecen es la extensión de una cuarentena obligatoria, establecen una excepción de estar aislados por un determinado tiempo, pero bajo ningún momento tienen basamentos jurídicos o tiene fuerza legal, como así tendría un estado de sitio, porque acá las garantías constitucionales no están vedadas, están perfectamente vigentes. Y este submarco o este gris de aislamiento preventivo obligatorio no tiene la fuerza para eliminar, para cortar una vacación. Las vacaciones nacieron para otorgarle al trabajador esa recreación, ese esparcimiento que requiere, pero las licencias vacacionales del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo no dicen tomate vacaciones y andate a Mar del Plata. Lo que dicen es que el trabajador debe tener un lugar fuera del ámbito de la empresa y debe gozar de un recreo, de un esparcimiento con su círculo íntimo, familiar, amigos, para poder desconectarse de la empresa. Si bien acá la cuarentena implica que no se podría circular, no estarían vedadas las garantías para que la persona pueda hacerla. De hecho, la persona no está encerrada en sus hogares, sino que tranquilamente puede hacer las compras, puede asistir a determinados lugares, por supuesto con las medidas preventivas suficientes y el tiempo que así lo requiere la cuarentena. Motivo por el cual no le veo fundamento legal para que los decretos de necesidad de urgencia que fijaban la cuarentena suspendan las vacaciones ya otorgadas. En cuanto al inicio de las vacaciones en la época de cuarentena, estaríamos faltando el respeto a la interpelación o a la notificación que el empleador debe darle a su trabajador. Pero me quiero detener acá porque como laboralista y conocedor de este instituto, motivo que trabajo mucho en lo que respecta al otorgamiento de vacaciones en algunos clientes de mi consultora, no estarían cumpliendo actualmente, siendo letra muerta, o como yo siempre digo, en desuetudo, esa letra que dejó de ser operativa, donde no se estaría cumpliendo esta notificación que realza lo que sería notificar las vacaciones por adelantado. No se estaría aplicando en la práctica y no sería materia de impugnación. Por este motivo, los empleadores que otorguen vacaciones en este contexto de cuarentena, que goce de 14, 21 o lo que fuera el tiempo correspondiente a su antigüedad de las vacaciones, mientras sean pagas con su respectivo adelanto de vacaciones, no veo motivo por el cual no se entreguen vacaciones en esta época de cuarentena sin que haya ningún impedimento legal. Por supuesto que veremos estas posibilidades en un contexto judicial, en la medida que se levante la cuarentena. Estamos acá respondiendo varias preguntas. Y la pregunta que nos hacen es: ¿qué pasa con los despidos mediante el artículo 92 bis de la LST que marca el periodo de prueba? El artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporado en la reforma del 2004 mediante la 25.877, es un instituto que yo admiro mucho y he escrito al respecto sobre este famoso periodo de prueba, este instituto que lleva consigo
su causa, este principio a la indeterminabilidad del contrato de trabajo, esta ocasión que el empleador tiene para conocer la idoneidad del trabajador y el trabajador estar acorde con su puesto de trabajo. En el marco de esta cuarentena, los despidos encausados por el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo son plenamente válidos, así lo fija la jurisprudencia y la doctrina, fallos Aguay entre otros, por el cual todos sabemos que el 92 bis lleva por sí mismo su causa, y no veo motivo por qué no poder incurrir en un artículo que prevalece y que se hace valer por sí solo en un despido donde se permite, dentro de un plazo, por supuesto, de 90 días, notificando con un preaviso de 15, despedir en un instituto que de por sí permite el despido, donde, a mi criterio y de algunos autores laboralistas, lo que se permite es, y me permito decirlo, que quizás la doctrina Zawadi no estaría de acuerdo, es que en el caso de embarazo, ya por cuestiones humanitarias y discriminatorias, podríamos estar destruyendo el artículo 92 bis. Pero no, esta cuarentena no estaría encausada en la ruptura del periodo de prueba. Una de las preguntas que nos hacen, que vamos a responderla nuevamente, es el marco del decreto 3419 del 13 de diciembre del 2019, del año pasado, bien digo, donde establece la doble indemnización, ¿no? ¿Qué pasa con la emergencia ocupacional contra la emergencia sanitaria? Me detengo en el artículo 92 bis, el periodo de prueba, que es perfectamente legal y válido despedir con el periodo de prueba, atento, con el periodo de prueba, en un contexto de pandemia. ¿Cuál es el marco constitucional del decreto 34 frente al decreto 97? Uno me dice la emergencia ocupacional, se prohíben los despidos en Argentina por 180 días, hasta el 13 de junio, los despidos, por supuesto, sin invocar causa, anterior a esta medida. Y en marzo tenemos la emergencia sanitaria que establece el aislamiento social preventivo obligatorio. Hay un choque de titanes, un choque de dos decretos de necesidad de urgencia firmados por el mismo presidente, por el cual, a mi criterio y a criterio de la mayoría, la emergencia sanitaria estaría desplazando a la emergencia ocupacional, motivo por el cual sería un decreto que estaría dejando de lado su aplicabilidad, porque primero quiero contarles algo de que muchos estarían dudando al respecto. El decreto 34, que establece la doble indemnización, no es automático, no es que uno se considera despedido y apela a ese decreto y va a un seclo y lo coloca en la indemnización para reclamarlo. Sí que se puede hacer, pero el decreto 34 queda firme a una sentencia firme. No tenemos una sentencia de primera instancia donde decrete y quede firme, por supuesto, que es aplicable porque el despido fue incausado, la indemnización duplicada del decreto 34, no es per se operativo porque un abogado, un conciliador se le ocurre aplicarlo. Por supuesto que es negociable, pero no operativo con plena vigencia. Dicho esto, los despidos dentro del marco de esta cuarentena son el marco del artículo 247, que establece la fuerza mayor. Dudo que alguien despida con el 245, arropándose, en ese caso sí, la doble indemnización, cuando tenés en la puerta un artículo que es el 247 que puedes despedir con justa causa. Entonces me parece que es medio alocado y osado despedir en un marco sin invocar causa, cuando tenés la causa, hablando mal y pronto, servida en bandeja. Es la única opción, el sin causa, que aplicaría el decreto 34 y no habría forma de probarlo. Pero esta emergencia sanitaria arrasó con las cuestiones laborales, de trabajo, donde ciertos aspectos laborales, que quizás los veamos en las próximas preguntas, que sí tengo, que debería trabajarlas para poder explicarlo un poquito más pragmática, hacen a que el derecho del trabajo
evolucione, mute y se transforme lamentablemente por esta crisis, guerra o pandemia que estamos transitando.